Así que un saludo a todos los hermanos que están a distancia. Vamos a irnos a la Biblia, hermanos. Vamos a hacerlo en el capítulo número 1 del libro de Josué. Capítulo número 1 del libro de Josué. Gracias, hermanos músicos, por sacar, como dicen, de correas coyundas. Capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 3 en adelante. Nos dice la palabra: yo os entrego, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que, ¿qué dice? Vamos a ver, seas prosperado. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta hora te agradecemos grandemente tus cuidados. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por darnos la vida. Y no solo esta vida temporal, sino la vida eterna. Te agradecemos, Dios, por tener cuidado hasta este día de nosotros. Estamos en pie, estamos salvos, sanos y salvos, Dios, por tu misericordia. Te pedimos que sanes al que esté enfermo, al que está debilitado, fortalécelo, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos que están pasando por el fuego de la prueba, muchos hermanos que están padeciendo, Señor, dolores, dolorosos problemas están golpeando sus vidas. Bendígalos, levántelos, fortalézcalos. El que esté enfermo, el que tiene, Señor, ese problema económico, Señor, que seas tú, Jehová Jireh, para sus vidas. En el nombre de Jesús, también te pedimos por tu palabra. Gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de la vida y sus diversas batallas. Vamos a decirlo de nuevo: la vida y sus diversas batallas. Para llegar, por supuesto, a extraer lo que es el consejo para nosotros, primero tenemos que remontarnos a los eventos y en particular a estos tiempos donde se habla de Josué. Josué es el hombre que va a servir en este momento, o el nombre de Josué, para poder desarrollar lo que es la idea. Quiero decir y quiero ponerlos a trabajar con respecto a que veamos todos la vida de Josué. Josué, por supuesto, como todos los que nacemos en esta vida como seres humanos,
también sucedió en él la misma experiencia nuestra. Y es un hecho que desde que Josué nace, tiene que enfrentar ya las dificultades. En primer lugar, su trasfondo en el cual él nació fue bajo una esclavitud. Y si ponemos atención y ampliamos un poquito lo que sería la imaginación, al hablar de que este niño o este Josué, cuando era niño, aparece en un mundo terriblemente hostil, difícil, como sería el mundo de la esclavitud. Pero eso sería, bueno, una de las circunstancias que tiene que enfrentar Josué. Sabemos que luego viene afrontando, por supuesto, diferentes etapas de la vida, Josué. ¿Cómo sería, piense conmigo, ese desenvolvimiento de la vida de este niño, de este joven, de este adolescente, de este adulto, en el ambiente de esclavitud? Es un hecho que no era una cosa fácil. Luego vemos que Josué aparece ya en mención, diríamos, como sería el caso de ya la liberación de Israel. Mencionamos ya la persona de Josué cuando se suma a lo que es el seguir a Moisés. Luego, en el desierto, fíjese que de esclavitud pasa a lo que es el desierto. En el desierto, Josué es encomendado para que sea uno de los 12 espías para que vaya a revisar o a explorar lo que era la tierra que les pertenecía a ellos como la herencia de Dios. Esas ya pudiéramos hablar que siguen sumándose las etapas de retos, de peligros en la vida de Josué. En ese campo de espías, si usted me ayuda y me sigue ayudando a pensar cómo será que uno penetre a un territorio peligroso de enemigos, es un hecho que no es una cosa fácil. Es un hecho que es peligroso. Porque cuando nosotros leemos que, bueno, fueron los 12 espías y sucesivamente, eso como que es deleitoso leer eso, pero otra cosa es el ver sido uno ese espía, el ir a arriesgarse, el ir a exponer la vida en medio de los enemigos. Esos pudieran ser retos, aparte de los retos que tuvo que enfrentar Josué cuando en el desierto también, hermanos, se dan revueltas tremendas, levantamientos de incomodidad de los judíos, cuando por ejemplo hicieron lo que fue el becerro de oro. Vemos que Josué, acompañando a Moisés, vio una batalla ahí de parte de los levitas contra los que adoraron el becerro que habían hecho. Ahora, en este caso, vemos la razón de irnos a esta escritura que tomamos en esta mañana. Vemos que la vida de Josué, aun cuando ya han pasado muchos años, diríamos, por supuesto, ya Josué ya lleva mucha vida por delante, pero es una vida de retos, de batallas, de situaciones que
nada que ver con aquello que a veces uno piensa de situaciones de paz, de situaciones de ralab, de situaciones de comodidad. Lo que vemos en la vida de este hombre es una constante vida de batallas, de luchas. Y en este particular va a enfrentar una de las más largas batallas, como es lo que era el pelear contra un sinnúmero de reyes, que es los que habían ocupado la tierra que era la herencia del pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor le dice en el versículo número 3. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Cómo se siente usted cuando ya luego de muchas batallas que han antecedido a esta escritura, cuando viene Dios y le dice: Moisés ha muerto, ahora tú tienes este reto de tomar la tierra que yo había prometido a mi pueblo? ¿Cómo se siente alguien cuando le delega a Dios y no le está delegando una cosa sencilla, le está llevando e instando a una confrontación, a una guerra, a batallas, y no una, sino a muchas batallas para poder conquistar lo que eran estas tierras? Cuando vemos entonces que le dice: tú vas a repartir esta tierra, pero a continuación le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y le insta a esforzarse. Y luego en el verso número 7, además de esforzarse, le insta, hermanos, para cuidar de hacer conforme la ley establecida. Esos son las directrices que el Señor le da a Josué. Ahora vamos a ver en estas batallas que va a enfrentar en este caso Josué. Vemos que ya empieza con lo que sería Jericó. Jericó no era una cosa, por supuesto, no era un país o una ciudad pacífica, eran peligrosos. Pero ahí vemos, como diría, yo lo miraría, esta es una primicia que le da el Señor solamente cuando Josué obedeciera. Y eso fue lo que hizo Josué, obedecer a todas las directrices para la conquista de Jericó. Y yo lo veo, vuelvo a decirlo, como la primicia que le da el Señor, como quien dice: para que te animes, para que veas que en verdad yo estoy contigo. Y luego de lo que es esta primera batalla, en este caso Josué lo que puso fue la obediencia y la fe en lo que Dios le había dicho, y no hubo necesidad de sacar espada. No así ya en Jai, ellos tuvieron que enfrentar a Jai. Y ahí vemos nosotros que en esta segunda batalla Josué pierde 31 soldados. Los de Jai mataron a este grupo de soldados. Israel, hermanos, dio la espalda a los enemigos. Y vamos a ver, para resumir, Josué, luego de que este asunto se corrige, es decir, por qué sucedió la derrota en Jai, luego vemos a Josué avanzando en las guerras con Javín, con los amorreos, con los gergeteos, con los cananeos y sucesivamente con cada uno de estos reyes. Vemos la vida de Josué, una vida de batalla
constante, una vida de enfrentar al enemigo de una manera firme. Eso es lo que nosotros vemos en Josué. Y para seguir resumiendo, allá en el capítulo número 12 del libro de Josué, versículo 24, la Biblia dice que habían pasado ya muchas guerras y que Josué ya prácticamente estaba ya viejo, ya no tenía ya más vida para poder seguir adelante con todas las demás batallas. No obstante, ahí menciona en ese capítulo 12, verso 24, que Josué a esas alturas había ya destruido 31 reyes. Eso, tenga ustedes la idea, hermanos, de cuál sería todas estas encarnizadas batallas que en este caso, por supuesto, ya Josué, con todo el ejército que le acompañaba, tenía que enfrentar todas estas guerras, todos estos reinos que eran totalmente paganos, enemigos de todo lo que podía ser lo de Dios. Ahí vemos, como decíamos, enfrenta cada una de estas batallas. Ahora, para seguir avanzando, para que veamos este asunto más luego, vemos no solo, hermanos, lo que son estas batallas de Josué, podemos ver también las batallas de otros personajes dentro de la palabra. Las batallas, por ejemplo, que tuvo que enfrentar lo que sería, vamos a ver, José, porque las batallas se dibujan en cada uno de los personajes de la Biblia de diferentes maneras. La batalla, por ejemplo, de José, no era la batalla de espada como lo era el caso de Josué. No, la batalla de José fue una batalla con sus hermanos. Sus hermanos eran sus enemigos. Conocemos de sobra cómo le odiaban, cómo trataron la manera de destruir a José. Pero vemos adelante que José, y vaya a aclarar que desde pequeño José es malquerido, José es odiado. ¿Cómo le podemos llamar a ese trasfondo de la vida de este jovencito? Le podemos llamar también una constante batalla que él enfrenta. Pero lo importante es que en este caso de Josué, nosotros vemos al final de la vida de José, que también logra llegar a la victoria. ¿De qué manera? Luego de haber pasado por haber sido esclavo, vendido por sus hermanos, luego de haber estado preso porque le hicieron un falso testimonio, de la cárcel pasa a lo que es la presencia de Faraón, y de la presencia de Faraón pasa a ostentar la segunda magistratura de lo que era el imperio de Egipto. Dicho de otra manera, lo vemos que ha enfrentado las batallas, pero que en todas estas batallas José fue vencedor. Si habláramos de las batallas de Gedeón, que es lo que dice que los hijos del oriente y toda esta gente venían sobre Israel, pero Gedeón venció a todas esas multitudes que eran como las arenas del mar. Fue Sansón, o más bien Gedeón, el que lo venció. Vamos a ver también, para que vayamos nutriendo lo que es este mencionar de hombres vencedores. El caso de Sansón, el caso, hermanos, de Salomón, otro hombre que la aparición o el nacimiento de Salomón
es un nacimiento producto de un adulterio, pero ¿cómo es que vemos a un Salomón en la cúspide? ¿Cómo es que vemos a un Sansón, para mencionar también a otro personaje que es usado por Dios y es el juez que defiende a Israel, como sería el caso también, hermanos, de Moisés? En este particular, Moisés lo vemos triunfando en toda su carrera de su vida. Ahora, el caso de David, el caso de los apóstoles, nosotros no vemos o no encontramos en la Biblia que diga, bueno, en el versículo, en el libro tal y en el versículo tal, ahí tenemos la derrota de Pedro, ahí tenemos la derrota de Pablo, ahí tenemos la derrota de Jacob, ahí tenemos la derrota de cada uno de ellos, de Juan. No vemos en la Biblia menciones de derrota, más bien vemos menciones de hombres, como Pablo lo dice, que había llegado a la meta, pero no llegó derrotado, sino que llegó, hermanos, bendecido y triunfador para recibir la bendición que le correspondía. Estamos hablando de gente vencedora, estamos hablando de gente que enfrentaron las batallas, pero que aun cuando esas batallas fueron encarnizadas, vamos viendo que ellos lograron vencer, triunfar y conquistar aquello que era inconquistable. Ahora el punto es, hermanos, a esto vamos, póngame atención. Estas batallas que poco a poco se iban dando en la vida de cada uno, porque así es, yo quiero que me vaya entendiendo que no es que uno enfrenta una batalla una sola, sino que por etapas va enfrentando esta, logra conquistar esta otra, luego aparecen otros enemigos, otros frentes y sucesivamente. Así es como se acabaron la vida o terminaron sus días. En el caso de Josué, en el caso de José, en el caso de Sansón, en el caso de Salomón, en el caso, hermanos, de David, en el caso de los apóstoles. Estas batallas, ¿cómo fueron ganadas? Sería el punto acá. ¿De qué manera es que ellos ganaron esta batalla? Porque cuando nosotros también estamos en la escena, es decir, estamos en un mundo que también estamos batallando, que usted tendrá que enfrentar la batalla que está enfrentando hoy, la que vendrá mañana, la que vendrá la otra semana, la que vendrá el otro mes, la que vendrá el otro año. Y esas batallas constantemente son mientras vivimos en esta tierra. A veces tenemos golpes dentro de la enfrentación de la batalla. A veces se nos hace menos difícil la conquista de este enemigo o de este gigante. Por ejemplo, en el caso de Josué, los de Ai le dieron un golpe, pero eso está dentro del combo de los que están batallando en la vida. Pero el punto es que nosotros no escapamos de la escena, que usted y yo también, si yo le pregunto a cada una de las hermanas y los hermanos que estamos acá y los que están a distancia, ¿cuáles son las batallas que has enfrentado desde que naciste? ¿Cuáles son? Si usted me pregunta, se hace una novela de todo esto, hermano, de la vida de cada uno de nosotros. Es una historia de luchas, de batallas. Pero si nos acercamos cuando ya estamos en la vida espiritual, ¿cuáles son las dificultades, los enemigos que tenemos, que estamos enfrentando? ¿Cuáles son los que tendremos que enfrentar? Yo voy a decir lo siguiente. Fíjese, yo sé que usted ha ganado muchas batallas ya. No lo vamos a negar.
Usted ha ganado batallas en la salud. Usted ha ganado, porque esos son los reyes ahora, los enemigos ahora. Usted ha ganado batallas de enemigos que han amenazado su hogar. Usted lo ha logrado y usted puede dar testimonio. Usted puede decir: mire, hermano, mi matrimonio estaba a punto de deshacerse, pero yo, Dios me ayudó, Dios me sacó adelante. Aquellas batallas de sentimientos, de asuntos sentimentales que nos han atañado, las hemos, por ejemplo, las batallas mías, es un repertorio de batallas que he enfrentado. En unas he ido siendo golpeado, pero siempre he ido avanzando en la vida. Y todo esto, hermanos, es un asunto que nosotros no lo podemos desligar de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las que ya ganó? ¿Cuáles son las que está enfrentando ahorita? ¿Cuáles son? Puede ser la economía, puede ser la salud, puede ser, hermanos, el problema de amenazas, el problema de desánimo dentro de la vida, que también son batallas que hay que enfrentarlas. Desánimos que vienen a la vida, como fue el caso de Elías. Eso es un enemigo, el enemigo del desánimo, porque ahí está en el ambiente de la guerra. Le atacó a Elías y lo derribó, hermanos, y lo tiró debajo del enebro, a tal grado que Elías dice: ya no quiero seguir viviendo. Ha llegado a un punto depresivo que expresa que ya no quiere seguir, que mejor Dios le quite la vida. Llegar a esos extremos es como aquello que se dice, hermanos, ese canto que dice que hemos estado en la batalla y que tenemos averiado nuestro pertrecho de guerra. Esa es la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las batallas que hemos ganado? ¿Cuáles son las que tenemos que ganar mañana, pasado, el otro mes, el otro año? Mientras vivamos, vamos a estar siempre en un constante conflicto, no solo externamente como internamente. Ahora, ¿cómo es que estos hombres, hermanos, pudieron salir adelante, vencer a los enemigos? ¿Y cómo es que nosotros podemos también hacerlo? Porque de eso se trata esta mañana. Esta mañana no se trata de entretenernos. Esta mañana se trata de extraer un consejo, hermanos, para nuestra vida, para que de esa manera veamos que realmente vale la pena seguir batallando en las diversas áreas en las cuales estamos enfrentando. Ahora, ¿qué es lo que permitió a estos hombres el poder triunfar, el poder vencer? ¿Y qué es lo que nos ayudará a nosotros a seguir avanzando? Porque el punto no es quedarnos, el punto no es que aparezcamos en las páginas de los periódicos o en las crónicas de la vida, que aparezcamos como derroteros, que aparezcamos como fracasados. El punto es que aparezcamos, hermanos, como yo lo he dicho, que en nuestras lápidas, el día que nos muramos, que se diga: aquí murió una guerrera. Que en nuestras lápidas se ponga una inscripción: aquí murió un guerrero del Señor. Aquí murió, que no diga: aquí murió un caído, aquí murió un fracasado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se diga aquí, como sería el caso, hermanos, el caso, se dice, bueno, yo no lo sabía, hoy en estas trifulcas que se dan de guerras allá en el Medio Oriente, eso no lo había pensado yo. Dice, en lo que es la parte de Irak, aparece en mención la tumba de Daniel. Wow, dije yo que esto no lo había sopesado, donde murió Daniel, a donde quedó. Esa parte era la zona babilónica, pero ahorita actual
son como lugares sagrados, y dentro de esos lugares sagrados, en esa tierra de Mesopotamia, que es la parte de Irak actualmente, es ahí donde vivía Abraham anteriormente, es ahí donde se llevaron a los judíos, los babilónicos. Pero lo que me llama la atención es la tumba de Daniel. Yo me dije, bueno, no había pensado a dónde es, si Daniel regresó a su tierra. No, él murió allá, pero ahí está como uno de los monumentos poderosos de alguien, hermanos, que no dice ahí que fue un derrotero. Aparte de eso, en esa zona ahorita también yo leía que estaba como amenazada la tumba de Esther, porque también en esa zona es donde estuvo Asuero gobernando, y ahí murió Esther. Ahí está también esa tumba de Esther. Ahí quedaron sus huesos y ahí ha quedado el legado. Y ese legado de una mujer valiente, damos un gloria a Dios, de una mujer que tuvo que enfrentar la batalla con el malvado Amán. El malvado Amán, cuando quería exterminar a Israel, esa mujer que se llama Esther, hermanos, se levantó empujada por su tío y fue ante Asuero y logró un decreto y logró salvar a su pueblo, y también logró matar al enemigo de su pueblo. Esas son batallas que tenemos nosotros, hermanos, en mención de estos héroes poderosos en las batallas de la fe. Qué importante. ¿A dónde quiere que lo enterremos a usted? A donde sea, si es que nos toca enterrarnos, donde sea, pero que diga ahí, que suponga que siga la historia de la vida, porque todavía esta tierra no se termina. Va aquí, luego que la tribulación, viene el tiempo del milenio, 1000 años más, esto sigue. Pero que en esas historias, en los cementerios, digan, aquí murió un héroe. Aquí está la inscripción de un héroe. Es decir, todo eso, esto es importante. Pero voy al punto, hermano. ¿Qué es lo que hizo ser grandes? ¿Qué es lo que permitió que estos vencieran a los enemigos en estas encarnizadas batallas? ¿Sabe cuál fue, hermanos? Esto fue posible porque Dios estaba con ellos. Damos un amén. Ahí va la clave. Es que le dice el Señor a Josué: esfuérzate, no temas ni desmayes. Yo voy, así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. Solo lo que tienes que hacer, damos un amén, solo lo que tienes que hacer es esforzarte, como quien dice, amarrarte los caites y amarrarte los pantalones. Y solo, además, lo que tienes que hacer es cuidarte de ser fiel a la ley. De lo contrario, yo voy a estar siempre contigo. Ahí vas a tener. Y no es cierto, hermanos, que cuando Josué estaba en las peores necesidades de una ayuda, de un acompañamiento divino en las guerras que enfrentaba, por ejemplo, cuando enfrentó a uno de los enemigos, dice que el sol, la noche venía y ya no había forma de que poder continuar la persecución, porque en esos tiempos no había la modernidad dentro de lo militar que hay ahora, porque ahora hay luces de bengala, hay etcétera, muchas cosas en ese campo, pero en el campo de Moisés no había. Y era determinante alcanzar la victoria en esa batalla. Era de vida o muerte, porque de un descuido de dejar vivo al enemigo, eso traía como consecuencia una doble guerra, una pérdida, un ataque quizás mucho más masivo, donde ellos serían minorizados. Pero dice que en esa ocasión Josué, hermano, dijo: luna, sol, detente en Gabaón.
detente. Necesitaba luz. Y tu luna, detente en Gabaón, detente en el valle de Absalom, detente. Y se detuvo, hermanos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Se detuvo el sol, se detuvo la luna. Dicho de otra manera, se detuvo el sistema. Y ese fue el día más largo. Dios peleando a la par de su siervo, Dios acompañando. Dios, hermanos, faltarán y fallarán los hombres, pero aquel que dice: yo voy a estar contigo, yo voy a estar en esas batallas, yo voy a estar contigo. Ese Dios es el Dios fiel, ese es el Dios que no falla. Ese es el Dios que cumple su promesa. Ahí estaba, Dios oyó y se detuvo el sistema. Y Josué tuvo tiempo y tuvo suficiente luz para no dejar a los enemigos en pie. Al principio de las guerras le apareció un varón. Ahí andaba el Señor con él y le dijo: ¿tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y el Señor se identificó que era él que le acompañaba. ¿Qué fue? Eso es lo que hace al creyente vencedor en medio de las batallas. Vamos a ver cuál. Que Dios esté con uno, que Dios esté con nosotros. Damos un amén. Que Dios esté con nosotros. ¿Qué es lo que permitió? Capítulo 39, verso 23 del libro del Génesis. Dice que José estaba en la batalla, hermanos, terriblemente dura, como era la esclavitud, como era la cárcel. Pero dice en ese versículo: pero Jehová estaba con José, estaba en la cárcel. Y como Jehová estaba con José, José encontró, hermanos, encontró gracia en Potifar, encontró gracia en el carcelero, encontró gracia en todos lados, porque esa batalla estaba peleándola Dios con él. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? El Señor le dijo a Moisés antes de mandarlo a la comisión, le dijo en Éxodo 3:12, le dijo: anda a sacar a mi pueblo, yo estaré contigo. Era imposible, o es imposible, ganar una batalla si Dios no está con nosotros. Es imposible. Cuando Gedeón va a enfrentar la batalla, le reiteró el Señor: yo voy a estar contigo, Gedeón. Bueno, así quien no, ¿verdad? Así, ¿cómo no vamos a poder salir avantes, triunfantes en las diversas batallas, hermanos? Es porque Dios está con nosotros. Dice allá en Isaías: cuando pases por las aguas no te anegarás, y cuando el fuego te atrape no te quemarás. No, porque yo estaré contigo. Cuando el Señor está con nosotros, no importa el tamaño del gigante. Cuando Dios está con nosotros, no importa, hermanos, lo alto del muro. No importa, hermanos, lo peligroso de la epidemia. No importa, hermanos, las dificultades económicas. Poderoso es ese Dios. Ese Dios nos sacará adelante. Dice el Salmo, hermanos: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Yo no me olvido de mi pueblo. Él es el que nos hace vencedores. Él es el que permite que nuestros pies sean pies ligeros para conquistar la batalla. Cuando Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, cabe aclarar que no es que no nos va a pasar nada, que no es que todo va a ser camino de rosa.
Porque hay que aclarar esto, porque a veces decimos, bueno, si yo estoy con Dios, no tiene que pasarme nada. ¿Cómo no? Entonces, entrevistemos a José. José, ¿vos pensabas que no te iba a pasar nada? Nos diría José, no, tuve que ser odiado por mis hermanos. Tuve que ser vendido como esclavo. Tuve que ser acusado falsamente y ir a parar a la cárcel. Y todo eso, pero como Dios estaba conmigo, es que eso es lo que hace la diferencia para ganar las batallas. Damos un gloria a Dios, hermano. Salomón, estaba Dios con él y sucesivamente con los apóstoles. ¿Cómo es que vamos a ver Pedro, cómo es que Pedro es rescatado de una cárcel donde jamás nadie podía ser rescatado o librado? Hermanos, ¿qué diríamos el Alcatraz de México o de Estados Unidos? Eso no es nada, no es nada para lo que era la seguridad que tenía Pedro, pero llegó un ángel. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Cómo fue que salió vivo? ¿Cómo fue que triunfó? ¿Cómo fue que Pablo, hermanos, estando allá náufrago, cuando ya se había perdido toda esperanza, apareció, hermanos, el Señor y le dijo, no temas, Pablo, porque no te va a pasar nada. Vas a ir a predicar y ninguno de estos que va contigo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ninguno de estos que va contigo perecerá. Con razón, el hermano Pablo luego sintió que era, ¿cómo se llama aquel que come hojas, hermano? Y luego se paró al frente. Dejen de temblar. Ajá, sí, ¿quién no? Dejen de llorar. Dejen de estar aguantando hambre. Empiecen a comer. Pero, ¿por qué, Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Es que eso fue lo... Y mire cómo Dios cumple su palabra. Nadie va a perecer. Yo me pregunto, yo me he hecho la pregunta, ¿creen ustedes que en esos 276, 66 o 76 tripulantes, entre tripulantes y pasajeros que iban ahí, iban ancianos, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Iban niños, iban mujeres embarazadas. Yo pienso que no escogen a alguien para viajar. En los aviones, en los buses, hay de todo. Y en ese barco iba de todo. Pero ni los viejitos, ni los niños, ni los que estaban enfermos perecieron. ¿Por qué ganó esa batalla Pablo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque Dios estaba con él. Y de remate viene una serpiente y le pega un pellizcón, una mordida. Y la serpiente era venenosa. Y todos dijeron, este sí que está tan maldecido que no lo mató el mar, pero lo va a matar la serpiente. Y estaban esperando que cayera soplado, porque se soplaba el veneno. El veneno soplaba a la persona. Y estaban esperando. Y la cosa es que dijeron, y el tal Pablo jalando leña para hacer el fuego, para no morirse del frío ahí con los demás. Y aquellos en la expectativa, los nativos de ahí de Malta, estaban esperando el porrazo de Pablo. Y después y decían, bueno, si este no le pasa nada, este está igual. Y entonces cambiaron de idea. Entonces este es un Dios, dijeron. No, era un hombre, hermanos, que estaba peleando sus batallas, las batallas diarias, las batallas cotidianas. Esa era el campo de batalla. Pero ¿cómo es que vence el veneno de la culebra? Porque él no estaba solo, siempre lo acompañó el Señor en todo su ministerio. Él dijo, hermanos, en el 28 de San Mateo, verso 20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, que se agarre el diablo. Cuando Dios está con nosotros, que se agarre la enfermedad. Cuando Dios está con nosotros, no hay diablo, no hay demonio que podrá vencerlo, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Cuando Él está con nosotros, ¿verdad que
Entonces es fácil, ¿verdad, hermano? Pero ¿cómo? Para finalizar, ¿pero cómo se logra esto? Eso es una buena pregunta. Porque si yo les pregunto, ¿ustedes están enfrentando batallas? A menos que se hayan venido ahorita en el vuelo de Marte que están haciendo, que ya está por allá, ya la presencia humana. Pero si somos de aquí de la tierra, ¿cuántos somos aquí de la tierra? Sin duda, estás enfrentando problemas en tu trabajo, batallas. Estás enfrentando desánimo. Estás enfrentando una infidelidad. Estás enfrentando una escasez. Estás enfrentando una amenaza. Estás enfrentando una constante duda de qué será el futuro, y eso te deprime. No hay nadie, aquí no puede haber nadie de los que estamos acá presentes y los que estamos allá a distancia que podamos decir estamos libres, estamos fuera de todas las batallas. No, todos los días tenés que batallar con tu mujer, tenés que batallar con tus hijos, con tu esposo, tenés que batallar contigo mismo. Damos un gloria a Dios. Son batallas, pero hermanos, yo dije hace un momento, las que has ganado y las que vas a ganar, está supeditada esa ganancia cuando Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, no hay por qué tengamos una mente de perdedor. Si Dios está con nosotros, ¿cuántos saben que Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, no te preocupes. No es que no vas a sentir el ácido de la batalla, pero no vas a sucumbir en la batalla. No es, porque hay que aclarar eso, no es que no vas a tener que enfrentar las dificultades en el campo que sea. Ahora la gran pregunta es, porque eso está fácil, pero ¿cómo podemos, hermanos, hacer que Dios esté con nosotros? Eso es una pregunta para todos. Porque pues sí, si Dios está con nosotros está fácil, pero lo difícil siempre va a ser ¿cómo es que Dios está o va a estar con nosotros? ¿Por qué es que Dios decide estar con nosotros? ¿Por qué decide estar con Josué? Yo voy a estar contigo, Josué. ¿Por qué decide? ¿Por qué, hermanos, Dios decide estar con José? Porque Dios decide estar con Gedeón, con Sansón, con David, con Salomón, con Moisés, con los apóstoles. O cómo, más bien sería la pregunta, ¿cómo podemos o qué necesitamos hacer para que Dios esté con nosotros? Primero, hermanos, con esto finalizamos. Primero, nosotros necesitamos antes habernos identificado con Él. No es así, las cosas en Dios no se regalan, excepto lo que se regala es la salvación, la gracia. Pero Dios no se va a regalar para decir, bueno, yo voy a estar con Él, pero en la base de qué va a estar Dios con nosotros. Acuérdense que si hablamos de los principios, que no es filosofía, sino los principios de Dios, es que, hermanos, el que me honra, que dice, yo le honraré. Ahí podemos ver, dicho de otra manera, si nosotros dentro de la vida espiritual definimos por Dios nuestra vida, ¿qué es lo que hizo José? ¿Qué es lo que hizo Josué? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Dijo, no amando la gloria de Egipto para identificarse con el vituperio de Cristo.
¿Me están oyendo? Entonces, esa decisión de una definición por Cristo, esa definición, por ejemplo, de estos hombres, eso, aparte de definirse, vivir para Él. Porque si vemos el caso de José, ¿para quién vivió José? ¿Para quién vivió Josué? ¿Para quién vivió Moisés? ¿Para quién vivió Pablo? ¿Para quién vivió Gedeón? ¿Para quién vivieron estos hombres que aparecen en la Biblia? ¿Para quién vivió Pedro, Pablo, Juan? ¿Para quiénes vivió Felipe? ¿Para quiénes? ¿Cómo, hermanos? Bueno, vivieron para Dios y vivieron para servirle a Dios. En ese sentido, o esa actitud tiene, hermanos, como respuesta el que Dios esté con nosotros. Amén. El que Dios, es decir, no va a estar así. Usted oye a la gente decir, mire, Dios me va a sacar adelante porque Dios está conmigo. Eso es un dicho muy rayado y muy común. Dios me va a sacar adelante porque Dios está conmigo. Pero veamos, revisemos la otra parte, que es la que nos debería de garantizar si Él está conmigo. Cuando yo he definido una vida para Él, como estoy mencionando. ¿Cómo puede ser? Usted ve el caso de José. Él define, él es odiado por sus hermanos porque era el niño de los sueños, el niño que vivía aparentemente soñando fantasía, pero nada de fantasía. Él estaba conectado. ¿Cómo puede ser que, hermano, el Señor liberte a un Daniel solo porque Daniel era judío? Porque los jóvenes aquellos eran hebreos y él les iba a apagar la llama. Dios no hace eso, señores. Dios no trabaja así, señores. Damos un amén. Dios no trabaja así. Dios es el Dios recíproco. Dios es el Dios de condiciones. ¿Y cómo fue que no se quemaron los hebreos? Sencillamente usted lee que ellos le dijeron, vive, rey, que no adoraremos ninguna imagen, porque nosotros no adoramos imágenes, y aunque sea la tuya. Aquellos muchachos parados, firmes, aunque sea la tuya, porque había que adorarla, porque era el rey, era el imperio. Nosotros, señor rey, no adoramos. Nuestros principios no nos permiten adorar estatuas, ni mucho menos estatuas de hombres que son solamente hombres. Nosotros estamos hechos solo, o hemos definido solo adorar al que hizo los cielos y la tierra. Solo a ese adoramos. ¡Oh! Y se le puso la barba parada a Nabucodonosor. Y de bravo dijo, métanle 7 calenturas al horno. Caliéntenlo 7 veces y echen estos malcriados. Y sucede que echan a los malcriados y los soldados que estaban echando a los supuestos malcriados, hermanos, era tan caliente el vapor de aquel horno que se quemaron los soldados y los muchachos cayeron adentro. Y dice que Nabucodonosor, yo no sé cómo estaba, en qué posición estaba el horno, y dice que dijo, no fueron 3 los que echamos. ¿Y por qué hay uno que tiene apariencia de Dios? ¿Por qué será? Ya son 4. Es que ahí estaba el ángel de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Es que ahí estaba Jehová con ellos. Es que ahí estaba el Señor, era el otro, el cuarto era el Señor. Pero porque estaba con ellos ahí en el juego. Porque a los leones no son agresivos.
dijo Daniel a Ciro, vive Jehová, le dijo, que mi Dios me libró. El Señor lo libró de esa batalla. Los libró de la batalla del fuego. Los libró de la batalla de Leoc. Los libró, hermanos, de las batallas diversas a sus siervos. Los libró. ¿Por qué los libró? Porque ellos habían decidido y definido la vida para Dios. Sencillamente, estas cosas no son profundas, sino que sencillas. Esa es la garantía de que podemos, yo decía a manera de tema, las constantes batallas de la vida. ¿Cómo es que vamos a salir adelante en esas constantes batallas? Solo con Dios. Solo es el único que puede restablecer ese matrimonio, esa salud, esa economía, esa actitud de desánimo, esa actitud depresiva. Solo Dios es el que puede cambiar a ese hijo homosexual a una persona normal. Solo Dios es que puede cambiar a esa lesbiana, a esa pariente tuya. Dios la puede cambiar, porque para Él no hay nada imposible. Pero se requiere, porque todos oramos a Dios, ayúdame Señor, sácame adelante Señor. Y generalmente cuando ya estamos con el mano, la pistola en la cabeza, es que empezamos a gritar. O cuando ya sentimos ya que, hermano, nos está socando el cuello, cuando ya sentimos que se nos está hundiendo, empezamos como que Dios fuera bombero. Pero Dios no lo podemos considerar como bombero. Dios es el Dios todopoderoso, que está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por su pueblo. Pero entonces, hermano, entonces, ¿qué hago? Usted debe de saber esta mañana que si quiere que Dios le ayude y que esté con usted para ayudarle en esa batalla, yo no sé, póngale nombre a usted a la suya. Es increíble, 31 reyes se tiró matando enemigos. 110 años vivió Josué. Pongamos que José tenía 40 años cuando empezó la guerra, 40, y hoy 40, tomando la idea de Caleb, tenía 40, era de la edad de Josué. Tenía 40 y ahora tengo 80. Vea cuando dice Caleb que tiene 80, ya tienen tiempo de estar batallando. Es decir, se tiró la vida Josué matando reyes, descabezando gigantes y unos animalones que había. Pero ¿cómo puede ser parando el sol para poder, hermanos, terminar la batalla? ¿Y cómo pudo ser? Dios estaba con él. Y que cuando Dios está con nosotros, pero ¿cómo es que puede estar Dios con nosotros? Ya te lo dije, necesitamos haber definido la vida. Necesitamos haber decidido vivir para Dios, como lo hizo cada uno de estos. Necesitamos, que es lo que generalmente, hermanos, ¿hacemos o no hacemos? Vivir para su servicio. Mantenernos fieles en medio de las circunstancias. Todo eso son réditos que nos permitirán que Él esté con nosotros. Que Él, por lo menos José pudo haber sido infiel cuando le sale la tentación. Pero ahí ese jamás hubiera llegado al trono de Egipto. Jamás hubiera podido derrotar a sus enemigos. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo Dios está incluso adentro de la cárcel? Por su fidelidad. Dios no se va a regalar. Dios no es mercadería para decir, para andarse promoviendo así como, por favor, como andan a las gentes suplicando. No, Dios, ahí están los principios dentro de la palabra. Ahora, lo último es
Esto se lo dice a Josué: solamente esfuérzate, el verso 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés. Y dicho de otra manera, no te separes. Cuando ya lo tenemos con nosotros, debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo. Si es que ya decidimos nosotros vivir para Él, serle fiel a Él, servir a Él, honrarlo a Él, y sabemos que tenemos como voy a usar esta palabra, como un aspecto agregado a nuestras bendiciones. Hermanos, está Él con nosotros y no nos va a derrotar el combate que vamos a enfrentar en la vida, pero debemos de cuidar. Aquí se le dice: cuídate, no te vayas a separar, no te vayas a alejar, porque ese es el problema. Mientras, hermanos, aquí mencionaba yo, dentro de estos hombres que supuestamente ganaron, vencieron, mencioné a un Sansón, que fue el caso de la pérdida de Sansón. Ese es el tipo de creyente que empieza bien, pero que termina mal. ¿Y en qué sentido, hermanos? Bueno, usted sabe que Sansón era un hombre nazareato, elegido y santificado para Dios, pero él se alejó, se desligó de la obediencia, de la fidelidad a Dios. Y eso hay que ponerle atención, porque Dios, media vez nosotros nos mantengamos fieles, media vez nosotros ya decidimos, voy a usarlo así, en este sentido. Ya nosotros decidimos por Él, ya nos identificamos por Él, ya estamos luchando por serle fiel a Él, vivimos para el servicio de Él. Él ya está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ahora lo que tengo es cuidarme, porque si yo empiezo a dejar eso que ya logré, ¿cuál? Vivir para Él, honrarlo a Él, serle fiel a Él, servirle a Él. Cuando yo empiezo a dejar eso, entonces no hay por qué interpretarlo de otra manera. Inmediatamente ya no está Dios. Sale Dios del ámbito de aquellos que están peleando sus batallas. Sale como fue el caso de Sansón. Salió Dios. Sansón, los enemigos. Y dijo Sansón. Y no le funcionó a Sansón. Y dice que venían los filisteos y empieza a chillar Saúl. Empieza a chillar, a consultar a Dios. Decime, Dios, ¿qué hago, Dios? Y Dios no contestó ni por Urín ni por Turín. No contestó. ¿Por qué? Porque no cuidó. Mire, uno debe de cuidar cuando ya logró el que Él esté con nosotros. Porque en el momento de la prueba, ¿a quién vamos a acudir? El único que puede ayudarnos es Dios. No hay otro. Entonces, vemos a Saúl. Empieza, hermanos, con una terrible angustia porque el enemigo lo superaba. ¿Y en qué vino a parar? Y es más, el Señor se lo dijo a Samuel con respecto a Saúl: no llores a Saúl. ¿Por qué? Le dijo Samuel: porque yo ya lo deseché. ¿Y por qué desecha Dios a alguien que Él llama y lo pone como rey? Porque no valoró la posición que le había dado, porque fue un desobediente. ¿Se entiende? Porque fue un desobediente. Le dijo el Señor: yo ya no llores a ese muerto. Le digo: ya no lo llores, yo ya lo deseché. ¿Puede desechar Dios? Sí. Desechar en el sentido para no ayudarle en la batalla. ¿Qué sucedió? ¿Por qué, hermanos, Salomón empieza bien, haciéndole un templo a Dios, pidiéndole sabiduría a Dios? ¿Y cuál fue el futuro de Salomón? Que le había prometido el Señor
que vas a ser el que vas a ser el que vas a sustituir a tu padre como rey. Vas a ser un rey extenso y tu familia va a ser extensa y todo. Luego se le dividió el reino, lo que había costado años, siglos o décadas a David. Se divide el reino. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dividió? Porque ya no estaba Dios ahí. Es una lucha de cada uno. Si nosotros queremos en el recorrido de la vida, porque usted no puede decir, bien, ayer logré aquella, pero ahora tienes otra. Mañana vas a tener otras 4, pasado otras tantas. Y hasta que se murió Josué a los 110 años, hasta que nos muramos, es una constante batalla en la vida, hasta que nos muramos. Pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer en todas esas batallas? Media vez esté Dios con nosotros, Él nos va a ir sacando adelante. ¿Y cómo podemos hacer que Él esté con nosotros? Cuando definas tu vida, define tu vida de veras. Porque el problema es, hermano, que muchas veces inventamos, muchas veces decimos, yo soy de Dios, pero había que verlo. No, si yo vivo para Dios, había que verlo. Había que pedirle a Dios y decirle, Dios, ¿es cierto eso, Dios? Había que decirle, porque yo les puedo decir a ustedes, mire, yo vivo para Dios, pero que lo diga Dios. Yo ya me definí para Dios, pero que lo diga Dios, diga, sí, es cierto, Él se definió. Sí, es cierto, Él vive para servirme a mí. Sí, es cierto, Él ha sido siempre fiel, que lo diga Dios, no lo diga yo. Que muchas veces nosotros pensamos que porque nosotros lo decimos y eso es lo que certifica que sí. El punto es que cada uno, como dice Pablo, que así como el hombre conoce el espíritu del hombre, también el espíritu de Dios conoce a Dios. Y el espíritu nos testifica a nosotros si somos de Dios. Nuestro espíritu debe decir, bueno, yo soy de Dios. Yo vivo para Dios. Mi lucha en la vida, mi pasión en la vida es Dios. Lo va a corroborar también su espíritu, porque nuestro espíritu nos confirma. No es el que yo me congregue, el que yo predique, no es esa la garantía. Predicar cualquiera lo puede hacer, decir porque usted hace un bosquejo y si usted tiene retórica, usted puede hacerlo. Eso no es dificultoso. Yo me puedo poner un uniforme, yo puedo venir a la iglesia y todo, pero eso no significa que ya me definí, eso no significa que yo soy fiel, eso uno lo sabe y Dios lo sabe. Entonces, el mensaje de esta mañana es ese. Tus batallas están supeditadas para ganarlas, toda vez Dios esté contigo. Para que Dios esté contigo tienes que crear las condiciones. Crear las condiciones. Cuando ya creas las condiciones o creamos las condiciones, ¡fua! Ahí, y Dios estaba con José. Yo voy a estar contigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estaba con Pablo, estaba con Pedro, estaba con Juan, a donde quiera les aparecía el ángel de Dios para ayudarlos. Crearon las condiciones. Se alejaron de allá y se acercaron a él. Cuarto, debes de cuidar a que no se vaya. Debes de, diríamos, apapacharlo. Debes de retenerlo. Cuando sientas que no sientes nada de Dios, empezar a chillarle, a pedirle perdón a Dios y a decirle, Señor, ¿por qué no te siento? ¿Será que estoy mal? Yo quiero sentirte. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Si yo voy a orar, yo voy, y no lo digo
vanagloria, pero yo siempre llevo mis varios pañuelos porque yo voy a sentir a Dios. Y cuando yo no he sentido, yo no me voy a arrodillar ahí a dormirme, no tiene sentido. Yo voy a buscar a Dios y sentir su presencia. Si yo no siento su presencia, yo no estoy tranquilo. Porque eso, sentir su presencia, eso me certifica que Él está conmigo. Yo no voy a tirarme ahí, a roncar, a estar haciendo el mate ahí. No, yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a engañar yo solo. Entonces, uno dice, bueno, Él va a estar conmigo. Ya creé las condiciones. Ahora cuido de que no se me vaya. Porque Dios es delicado. Delicadísimo. Solo Marta no le quiso poner atención a la palabra y más bien se dirigió a los asuntos de la comida, que eran buenos también. El Señor le dijo, Marta, no le aprobó aquello. Marta, Marta, afanada y turbada. O sea que hay que retenerlo, no hay que dejarlo ir en la casa, no hay que estar peleando las esposas con los esposos, porque se contrita el espíritu. No hay que malas palabras o vivanadas que se están llevando a cabo, malcriadezas y cosas de hipocresía. Todo eso es nocivo para correr a Dios de nuestras vidas. Y cuando Dios se va de nuestras vidas, nos pasa las de Sansón, nos pasa las de Saúl. Y somos, como dijo alguien, personas muertas. Cerremos nuestros ojos.